Les saludo, hermanos, en el nombre del Señor en este tercer domingo de Cuaresma y les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Tendremos un momento de oración implorando la presencia del Señor en nuestras vidas. Oremos. Oh buen Dios, gracias por volvernos a encontrar a través de este medio. Tu amor nos reúna una vez más. Estamos aquí para adorarte y bendecirte por todos tus favores y misericordias. Permite que nuestro culto sea un perfume agradable delante de tu presencia. Libra nuestra mente de cosas vanas y permite que en cuerpo, alma y espíritu nos dediquemos y ofrezcamos a ti. A través de nuestros cantos, nuestras oraciones, la lectura de tu palabra y la exhortación de ella. Que tu Santo Espíritu nos guíe, por Jesucristo nuestro Señor te lo imploramos. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios con el himno número 17, Alma bendice al Señor. Vamos a escuchar la primera lectura en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Leo en el nombre del Señor, Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de los soberbios, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta es palabra del Señor. Amén. Vamos a unirnos en el himno 133, Piedad, oh Santo Dios. Y mientras escuchamos este himno, confesemos al Señor nuestras faltas, teniendo la certeza que seremos escuchados y perdonados. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Amén.
Haremos la segunda lectura bíblica del Antiguo Testamento, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17. Leo en el nombre del Señor. Habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saque de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hará imagen ni ningún semejanza. No te hará imagen de ningún semejanza, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a las que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y hará toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposo en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matará, no cometería adulterio, no jurará, no dirá con tu prójimo falso testimonio, ni considera la casa de tu prójimo, ni considera la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esta es la palabra de Dios. Vamos a entonar la alabanza 145. La ley de Jehová es perfecta. Jehová es perfecta, que convierte el alma.
escuchar la tercera lectura bíblica que se encuentra en el Nuevo Testamento. Voy a dar lectura a 1 de Corintios, capítulo 1, de los versículos 22 al 25. Y dice así: Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. En este momento tendremos nuestra oración de gratitud e intercesión y que estará a cargo de nuestro pastor Neftalí Gajardo Serrano. Oremos, hermanos. Les saludo, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor. Inclinemos nuestros rostros para dar gracias a Dios y también nuestra oración de intercesión. Oremos. Es bueno que en todo tiempo y lugar te demos las gracias, oh Dios y Padre nuestro, por tus bondades, por tus misericordias, por tu amor, por tu cuidado y por tu protección, por el sustento y el cuidado de nuestras vidas. Estamos agradecidos porque hasta aquí tú nos has sustentado en todo. Has cuidado de nosotros, de nuestra familia y de tu pueblo, de este circuito del Reloncaví. Queremos, Señor, agradecerte de lo más sincero de nuestro corazón. Recibe nuestra gratitud y que podamos en todo tiempo realmente reconocer de que gracias y gracias solo a ti estamos en pie, estamos con fe y estamos con esperanza. Recibe nuestra gratitud, la que llegue ante ti como un perfume agradable, en honor y honra y gloria a tu santo nombre. La fe que nos asiste también, en el nombre de Jesús, nos atrevemos a acercarnos a ti para traer nuestras cargas, nuestras preocupaciones, especialmente por los que están enfermos, por los que están padeciendo alguna enfermedad o atravesando alguna crisis, fruto de este tiempo tan complejo de la pandemia, que día a día, en vez de disminuir los casos, aumentan. Rogamos, Señor, tu protección para cada uno de tus hijos y para toda esta humanidad, de manera que puedas generar en cada uno conciencia para el cuidado personal y también el cuidado de los demás, como así también el cuidado de nuestro entorno, de esta naturaleza, de esta tierra, de este lugar que tú nos has regalado y nos permites que en él podamos y en ella podamos desarrollarnos. Oramos por todos los enfermos que están en los hospitales, en las clínicas, en los sanatorios, en los hogares de ancianos, en los hogares de las familias que por sus años ya tienen que depender exclusivamente de ellos. Traemos a la memoria a nuestra hermana Teresa, a nuestra hermana Olinda, y rogamos, Señor, porque tú le sigas fortaleciendo y sustentando. A nuestra hermana Bernardita, a nuestra hermana de allá de la Junta, nuestra hermana Luzmira, a nuestra hermana Selmira, y así a las hermanas de Río Sur. También, Señor, para que tú extiendas tu mano sobre cada uno y puedas brindarle esa seguridad de vivir confiados en tu promesa, esa que nos dice que tú estarás con nosotros hasta el fin de la historia. Oramos por este proceso que pronto se acerca, en que tendremos que decidir por nuevas personas para que ejerzan ciertos cargos de responsabilidad en el ámbito del Estado, de representación. Permite, oh Señor, que podamos hacerlo consciente y buscando lo mejor para que puedan desempeñarse también en los intereses de la mayoría y no de los bienes personales.
Dejamos en tus manos nuestras oraciones, la confianza que nos asiste de que tú siempre traerás a cada uno lo mejor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mientras cantamos la alabanza, esta es la ofrenda que damos en este domingo de Acción de Gracias. Apartemos nuestras ofrendas, contribuciones y diezmos para ser entregados a nuestros respectivos tesoreros. Esta es la ofrenda que damos a nuestro Dios, a nuestro Señor, y junto a ella entregamos nuestro corazón, y junto a ella entregamos nuestro corazón, Compartiremos los dones que Cristo dio, que Cristo nos dio, para ayudar a la gente con el corazón, para ayudar a la gente con el corazón, Escucharemos la cuarta lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 2, del 13 al 25. Leo en el nombre del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Esta es palabra de Dios. Amén. Antes de pasar a escuchar el mensaje de esta mañana, vamos a entonar la alabanza Que me hable tu palabra. Necesito hoy, Señor, de tu alimento. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me hable tu palabra, que me aliente tu espíritu. Necesito que me llenes de valor. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me aliente tu espíritu, que me hable
mensaje estará a cargo de nuestro pastor Neftalí Gajardo Serrano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu sea con todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. En este tercer domingo de Cuaresma, dentro de las lecturas bíblicas, tenemos al Evangelio de Juan como la lectura principal, el capítulo 2, los versículos 13 al 25, cuyo relato nos habla de la purificación del templo. Las otras lecturas que hemos escuchado con atención, el Salmo 19, un salmo que consta de dos partes, notablemente diversas por sus temas y su estilo. Los primeros 6 versículos son un himno a la gloria de Dios manifestada en la creación. Los versículos 7 al 11 resaltan la excelencia de la ley revelada por Dios a su pueblo Israel, terminando con una oración humilde y confiada. Este salmo habla de un modo general acerca de la Torá y la que celebra en su primera parte la acción de Dios bajo símbolos solares. El sol, que lo ve todo, simboliza, entre otros valores, al Dios de la ley y de la justicia, representación común en el ámbito cultural semítico. En esto se abre una mirada hacia la Pascua, expresada siempre con imágenes luminosas. El Salmo 19 nos habla de la ley como luz, como sabiduría. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La otra lectura que hemos escuchado del libro de Éxodo, capítulo 20, los primeros 17 versículos, conocido como el Decálogo o los 10 mandamientos, parte haciendo referencia al Dios de las maravillas. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El texto del Éxodo nos habla de las maravillas salvíficas de Dios y de las normas establecidas para el pueblo de Israel. Normas divinas que son llamadas sabiduría en este salmo, término que nos lleva a la otra lectura, ahora del Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, en el primer capítulo, los versos 22 al 25. Ese es el nexo, la relación que encontramos en las diferentes lecturas bíblicas de la liturgia de hoy, las que se dan en el siguiente orden. El Evangelio, donde están presentes los signos: destrucción del templo, cuerpo de Jesús, tema de la resurrección, pasando por la primera carta a los Corintios, donde aparecen signos, sabiduría de Dios, y el Salmo 19, que nos habla de la ley como la luz y la sabiduría. Finalmente el texto del Éxodo 20, que nos habla de las maravillas de la historia salvífica y, tal como lo hemos dicho, de las normas para el pueblo. El texto de Primera de Corintios es conocido como un clásico de la teología de la cruz. En la instancia ideológica que enmarca la cultura del Imperio Romano, evidentemente la cruz era una señal de condenación y a la vez también causa de desprecio, y no era para menos. Pero todas las cosas se pueden ver desde su otro lado. En primer lugar, porque la cruz misma de Jesús supone una inversión de valores. Si simbolizaba una muerte con exposición pública, la injusticia de la muerte de Jesús quedaba también expuesta públicamente para quienes conocían
su actuación profética. En segundo lugar, porque el aparente fracaso del proyecto de Jesús por la muerte se vería invertido también por su resurrección. Para una correcta lectura de este fragmento sobre la palabra de la cruz, hay que mirar a la palabra de la resurrección, del largo capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. De otra manera, es solo media palabra. Es como quedarse el Viernes Santo sin llegar al domingo de la Pascua de Resurrección. Pero en tiempos de Cuaresma hemos de profundizar en la palabra de la cruz, en espera de la manifestación de la palabra de la resurrección. Dado que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de origen griego, gentiles o helenísticos, judíos, tan marcados por las especulaciones sobre la sofía, la sabiduría, la formación o la cultura basada en el saber y la educación, la veneración a un crucificado, debía parecer en un primer momento como una necedad. ¿Qué movimiento religioso podía basarse en un fundador crucificado? Nosotros, que hemos internalizado la cruz como un valor salvífico, un valor soteriológico, no nos damos cuenta de lo que pudo ser en aquellos días del apóstol Pablo y en Corintio esa situación. No menos difícil debía ser para los judíos entender la cruz. ¿Por qué? En su esquema tradicional, Dios se manifestaba sobre todo como fuerza en la historia salvífica, como expresiones que encontramos en el Antiguo Testamento, como grandes cosas, grandes maravillas, signos y prodigios. Permeaban mucho de los relatos del Antiguo Testamento. Un Dios que no pudo impedir el exilio en otro tiempo, o la muerte en la cruz en el caso de Jesús, debía ser comprendido como un Dios débil e ineficaz. Por eso, si los griegos piden sabiduría, los judíos piden señales. También los judíos del relato del Evangelio de hoy. Nosotros proclamamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, para los gentiles, locura. ¿Por qué? Porque para los llamados, ese mismo Cristo crucificado es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, como lo dice el apóstol Pablo. Es importante comprender que el valor de la cruz no está en el hecho de ser crucificado, sino en el por qué Jesús fue crucificado y en el para qué de tal suceso. El relato de la purificación en el templo, a diferencia de los relatos sinópticos de Marcos, Mateos y Lucas, en que esta escena tiene lugar al final del ministerio de Jesús, luego de la entrada a Jerusalén, Juan el evangelista la ubica en los inicios, luego de la semana inicial de 7 días y en relación a la primera Pascua. Se trata de un viaje muy temprano de Jesús a Jerusalén. Este episodio narrado por Juan es propio en su estilo y en un contexto y escenario diferente a los otros evangelios. Jesús habla solamente a los vendedores de palomas, hacia quienes es un poco más suave, ya que no los expulsa, sino que los invita a sacar esto de aquí. Y solo a ellos les recuerda que no deben hacer de la casa de su padre una casa de mercado. La instancia económica es lo que se ve aquí que está indudablemente más marcado. Las citas de las Escrituras que se hacen en los evangelios sinópticos con referencia al profeta Isaías y al profeta Jeremías
cuando señalan mi casa es casa de oración, o el profeta Jeremías, esa misma casa convertida en cueva de ladrones, constituye un núcleo interpretativo que legitima la acción violenta de Jesús. Escena que para Marcos y Lucas además sirve de enganche para mostrar el propósito asesino de las autoridades, sumos sacerdotes y escribas, no así los fariseos. Propósito dilatado solamente por la presión de la fama de Jesús entre la gente. Juan hace mención al recuerdo de los discípulos sobre el Salmo 69:9, el celo de tu casa me consume. Con eso evita citar a Jeremías e Isaías como lo hacen los sinópticos, los que establecen una relación íntima y profunda de Jesús con el templo. Por otro lado, la reacción no se circunscribe a las autoridades, como es en el caso de los sinópticos, sino que se globaliza a la oposición con el vocablo tan juanino con el término de los judíos. Estos piden una señal que legitime el obrar de Jesús, como diciendo, si haces un milagro, creeremos que Dios está contigo. Jesús entonces los provoca a hacer lo que jamás harían: destruir el templo. De hacerlo, Él lo reconstruiría en 3 días. Al parecer, todo está en clave. Al no entender esta clave, los judíos se extrañan y hacen una pregunta casi banal sobre el tiempo que puso Salomón para construir el templo. Jesús no le responde y queda el enigma para los objetantes. Pero el autor del 4.º Evangelio no quiere que los lectores queden con el enigma y les aclara sin perder el tiempo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Aparte de ser una aclaración, se trata de un avance, diríamos, teológico fundamental, la que Juan expresa explícitamente, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y el versículo siguiente explica la frase anterior, dando el motivo de la sustitución del templo por el cuerpo de Jesús. El nuevo templo es el cuerpo resucitado de Jesús. La resurrección de Jesús es una glorificación, en el lenguaje juanino. Si la gloria de Dios se concentra en el cuerpo resucitado de Jesús, ya no será el santuario material como otrora, como lo reflejan el texto de Isaías y el libro de los Salmos. Con esto tenemos una conexión cuaresmal con la Semana Santa. Los sinópticos la hacen de otra forma, hablando del complot de las autoridades contra Jesús. El evangelista Juan anticipa a mucha distancia algunos temas pascuales. Ya los había hecho un poco antes al interpretar el signo de Jesús en Caná de Galilea como el primero y como manifestación de su gloria. El final aquí, en este hecho de la boda de Caná en Galilea, al final del versículo 11, que fruto de ello dice que creyeron en él sus discípulos. Y es retomado en nuestra escena de una forma muy ampliada. Por tanto, cuanto resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús
había dicho. Implícitamente, los judíos del diálogo anterior se quedaron sin interpretación alguna, porque ese entender no es explicación, sino un proceso de fe, o también podríamos decirlo en un lenguaje más específico, es cristología en el interior de la comunidad de fe que la expresa de esa manera. Esta teología del cuerpo de Jesús resucitado como nuevo templo donde Dios se manifiesta por su gloria o energía, explica la menor importancia que tiene el templo material en la conciencia cristiana originaria. Sin embargo, durante siglos la gran iglesia se ocupó demasiado de los templos materiales, hermosos muchos de ellos, pero menos necesarios de los que el Nuevo Testamento quiere. Es para pensar, ¿no es cierto? O por lo menos, dado que a la luz de la fenomenología de la religión, el espacio sagrado es importante para concentrarse en lo luminoso, para orar, para celebrar, para cultivar la espiritualidad, etc. No perdamos esa rica teología del cuerpo resucitado de Jesús como templo, que concentra la energía luminosa y salvífica de Dios. Es una manera de mirar hacia la Pascua desde ahora, en medio de la Cuaresma. La escena del relato de hoy resulta molesta para aquellos que tienen una idea de un Jesús dulce, blando, sonriente, siempre condescendiente, pero también para muchos otros que no saben explicar que Jesús haga un látigo y actúe con esa violencia. Pero Jesús se enfada varias veces en los evangelios, pero en este caso de modo muy llamativo, volcando mesas, rompiendo jaulas, esparciendo monedas por el suelo. Esta reacción sería, a primera vista, contra esa especie de mercado a la entrada del Sagrado Templo de Jerusalén, a las puertas del santuario, el lugar de la peregrinación. Pareciera ser que Jesús la emprende con la gente sencilla que se ganaba la vida de ese modo, sin tener la más mínima conciencia de que aquello pudiera estar mal. Pero no hay nada similar en el resto de los evangelios. Pero quienes se sienten molestos y reaccionan contra aquel revuelo no son los vendedores, sino las autoridades religiosas que deciden darle muerte. Por eso, esto quiere decir que la cosa tiene muchas repercusiones y que hay que tener en cuenta la historia de Israel y el significado de su templo, construido y reconstruido con tantos esfuerzos para poder entenderlo. La decisión de construir el templo se debió, si recordamos la historia, al rey David, que con su mejor buena voluntad quiso seguir el ejemplo de los pueblos y religiones de alrededor. El templo reflejaba el poderío y la riqueza de una nación y de sus reyes. La construcción del templo, en la práctica, suponía un plus de impuestos y de trabajadores dedicados a ello. Por eso, la decisión de David no recibió la aprobación de Dios por medio de sus profetas. Eso es algo que ocurre tantas veces. El hombre hace cosas por Dios y para dar gloria a Dios, pero sin contar con Dios. Y eso de hacer lo que hace, todo el mundo, los otros pueblos y los demás, como si fuera un criterio suficiente y aceptable.
hasta que comenzó su construcción y mientras Israel peregrinaba hacia la tierra prometida, Israel llevaba con su campamento una tienda de campaña llamada tienda del encuentro, que simbolizaba la casa presencia de Dios en medio de ellos. Dios, con aquella tienda, experimentaba el calor, las tormentas, el viento, los ataques de los enemigos. A la tienda se acercaba Moisés para orar y buscar continuamente la voluntad de Dios. La tienda del encuentro expresaba que Dios estaba con ellos en medio de su vida cotidiana, en sus luchas, en sus necesidades, en sus fiestas y en sus decisiones. Y todos tenían libre acceso a aquel lugar. Era pues un Dios en medio de la vida. No había riquezas, ni adornos, ni condiciones especiales para estar en la presencia de Dios. Sí, estaban los levitas que se encargaban de ordenar y organizar las celebraciones comunitarias. Una vez construido el templo, poco a poco se fue convirtiendo en un lugar lleno de riquezas, incluido su banco y centro de actividad económica del pueblo. Fue surgiendo también un grupo dirigente de sacerdotes como intermediarios absolutos de cualquier oración, ofrenda, ceremonia que se quisiera dirigir a Dios. Y así, según la aportación económica de cada uno, tenían lugar ceremonias más o menos lujosas y derechos a la protección y bendiciones de Dios. Los pobres, por su parte, empezaron a ser arrinconados y a quedarse bastante al margen, por no decir fuera de ese Dios del templo. Para acceder a Dios era necesario haber estudiado y aprendido bien sus mandamientos, la Torá, el Decálogo que hemos escuchado en la lectura del Éxodo, junto con muchos otros preceptos y prohibiciones complementarias que se fueron añadiendo con el paso del tiempo. Se habla de 613 normas o leyes. Ciertas personas y grupos quedaban excluidos de la relación con Dios. Los que no aprendían tantas leyes y prohibiciones, los pecadores que no las cumplían, los enfermos y los pobres, eran considerados maldiciones de Dios. Entre ellos, las mujeres, consideradas menos que los varones. Para encontrarse con Dios, había que acudir a su casa, y Dios se alejaba de la vida cotidiana. Habían días religiosos, un lugar religioso, personas religiosas, objetos religiosos, y sobre todo se separaba en la práctica algo que había quedado unido, la alianza, que había quedado unido en la alianza y en el decálogo, que la relación con Dios, los 3 primeros mandamientos, eran inseparables de la justicia y de las relaciones con los otros seres humanos. El resto de los mandamientos, las autoridades religiosas fueron regulando cómo hacer una ofrenda, una limosna, cuál y en qué cantidad, las oraciones oficiales, cómo estar purificados, etc., con toda una serie de rituales establecidos. Y Dios pareció convertirse en una especie de dispensario de favores. Se ganaba el perdón o el favor o las bendiciones de Dios, ofreciéndole lo que fuera necesario, dinero, peregrinación, ayuno, sacrificios, un mercado. Por eso viene a ser comprensible que Jesús se sintiera profundamente enfadado. Este tipo de práctica era una auténtica manipulación de Dios y de su voluntad. Jesús, con su gesto profético, cuestiona, rechaza,
anula todo lo que se había construido en torno al culto, la forma de entender la religión, la casta sacerdotal, la relación con Dios, el concepto de Dios y del propio templo. En consecuencia, el gesto de Jesús no irá tanto contra los vendedores y cambistas, sino contra los que ellos significaban, consentido por las autoridades que recibían su parte de ese comercio. Lo que debiera ser casa de Dios, lugar de acogida y encuentro de los hermanos y transformación de la vida, se había convertido en un mercado, en una cueva de ladrones. Lo que Jesús propone parte de un Dios de la vida, un Dios en medio de la vida, el Emmanuel, Dios con nosotros, un Dios que quiere otra vida para todos, especialmente para los que están más deplorables, y quiere también un culto en espíritu y en verdad. Tal como Jesús se lo expresó a la mujer samaritana, Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Jesús quiere que convirtamos en sagrado todos los momentos de la vida, como lo hizo Él, lo cual no quita que tengamos días especiales, días de fiesta, porque si no me encuentro con Dios en mi vida cotidiana, en las cosas que me ocupan y preocupan y en la manera de realizarlas, tampoco me encontraré realmente con Él en este templo ni en ningún otro. Jesús quiere que el culto y el estilo de vida vayan de la mano, que lo que vino, lo que hago y lo que me pasa, me lleve al culto, a la oración y al revés. Jesús nos enseña que el hombre es el verdadero templo de Dios. Así nos lo recuerda también el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cada uno de nosotros está habitado en el interior, allí donde se toman las decisiones importantes, donde están escritos nuestros valores, donde habla nuestra conciencia. Es el lugar de encontrar a Dios. O sea, que no es un sitio donde hay que ir, sino un espacio donde hay que recogerse. Que la mejor y más necesaria ofrenda que podemos presentar al Padre Dios es nuestra entrega por vosotros. Así también nos lo recuerda Jesús en cada celebración eucarística que hacemos en memoria suya. El encuentro con Dios, por tanto, pasa por la entrega, por el cuidado de los hermanos y la comunión con ellos. Suprime, elimina y borra todas las barreras y diferencias para acercarse a Dios. No hay persona más sagrada que otra, ni persona excluida, ni más condiciones para encontrarnos con Él que nuestra pobreza y nuestra humildad y nuestro deseo de hacer en todo su divina y santa voluntad. A Dios no se le manipula, ni se le compra, ni se le sacan favores con ofrendas, con sacrificios, con ayunos, con oraciones o rituales. Dios es Dios y no se vende tan barato, ni el amor tiene condiciones. Te doy y tú me das, como lo es el nuestro. Realmente yo no tengo nada que ofrecer a Dios, porque todo me lo ha dado Él y todo es suyo. Y aunque sí, puedo expresarle mi amor, mi confianza, poniendo a su disposición algunas de las cosas que he recibido de Él. A su disposición
o a la de mis hermanos. Este tiempo que estamos viviendo, el tiempo de Cuaresma, viene a ser para nosotros una invitación para revisar nuestra manera de relacionarnos con Dios, para revisar nuestra espiritualidad, no según nuestros criterios, sino los que Jesús nos entrega, hasta con el ejemplo de su propia vida. Queridos hermanos y hermanas, aprovechemos este tiempo para autoexaminarnos, que esta Cuaresma pueda ser tremendamente significativa, especialmente en este tiempo tan complejo que nos ha tocado vivir de la pandemia, donde hemos de manera muy cercana experimentado el sufrimiento de muchas personas cercanas a nosotros y que han perdido su vida y que de alguna manera han vivido la situación más dramática de la partida de uno de sus seres queridos. Que revisemos nuestra relación de compromiso con Él y también nuestro compromiso de comunidad, de fe, de pueblo de Dios. Que la gracia del Señor nos siga acompañando para llegar a una Pascua de resurrección con nuevas esperanzas, con nuevas fuerzas, con nuevas energías y sobre todo sintiendo que aquel que se reveló en Jesús de Nazaret sigue siendo leal, fiel a sus promesas. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. A Dios sea la gloria, el honor, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Para ir finalizando nuestro servicio de esta mañana, vamos a despedirnos cantando el himno 172, Dirígenos Jesús, y después el pastor nos despedirá con la bendición. Así llegamos una vez más al final de esta liturgia. Inclinemos nuestros rostros y esperemos la bendición del Señor. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y mentes
en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con vosotros y permanezca en vosotros para siempre. Amén y amén. Que